Hola, soy Angélica María García Riola y la presente exposición es un tema contenido en la unidad 3 correspondiente al programa de la asignatura de Mecánica 2, Plan 2015 del Bachillerato de la Universidad Autónoma de Sinaloa, y se tratará de desarrollar de manera sintetizada, explicando conceptos y algunos problemas para su mejor comprensión. Como primera actividad te propongo contestar el siguiente examen de diagnóstico, el cual te permitirá reconocer los conocimientos y habilidades que has adquirido. Realiza una autoevaluación con las respuestas que encontrarás en el anexo 1. Recordando que cuando se aplican fuerzas sobre un cuerpo rígido, estas pueden provocar traslación y o rotación, las cuales forman parte del equilibrio mecánico. Este se presenta cuando la suma de las fuerzas y o momentos sobre el cuerpo es nula o cero. Sumatoria de las fuerzas, sumatoria de los momentos. A estas se les conoce como condiciones de equilibrio y son independientes una de la otra. Cierra tus ojos y trata de imaginar un cuerpo en equilibrio. En nuestra vida cotidiana, cuando se habla de equilibrio, lo primero que a la mayoría se nos presenta en la mente es una imagen de un cuerpo en reposo. Por ejemplo, o también puede ser, pero de acuerdo al estado en que se encuentra el cuerpo, el equilibrio se clasifica en equilibrio estático, el cual se presenta cuando el cuerpo se encuentra en reposo, sin movimiento de traslación y de rotación, teniendo una velocidad de cero. Este es el equilibrio que estudiaremos en este video. También tenemos al equilibrio cinético, y es cuando el cuerpo se encuentra en movimiento de traslación y o rotación, con velocidad constante. ¿Por qué es importante el equilibrio mecánico? Porque es parte de nuestra vida cotidiana. Empezando porque nuestro planeta, gracias a su equilibrio de traslación en torno al Sol, tenemos las estaciones del año y la duración del día y de la noche en las diferentes épocas del año. Y gracias al equilibrio de rotación, tenemos la sucesión del día y la noche, la variación de la temperatura, la forma de la Tierra y la determinación de la hora. Uno de los sentidos fisiológicos más importantes del cuerpo humano es el equilibrio o equilibriocepción. Desde el simple momento de querer mover una parte de nuestro cuerpo, a lograr posiciones que para muchos sería algo imposible. El equilibrio es de suma importancia en ingeniería y en arquitectura, cuando se diseña, se construyen edificios e instalaciones, e incluso aviones, trenes y autos. Si a un cuerpo que tiene tendencia a girar alrededor de un eje se le aplican varias fuerzas y éstas no producen variación en su movimiento de rotación, se dice que el cuerpo puede estar en reposo o tener un movimiento uniforme de rotación. Por lo que la condición para que un cuerpo se encuentre en equilibrio de rotación debe cumplir que la sumatoria de todos los momentos de las fuerzas que se aplican sobre él sea cero o nula con respecto a cualquier eje. Pero, ¿qué es el momento de la fuerza? Este también es llamado torque de la fuerza y es el efecto que produce la fuerza en el cuerpo que tiende a girar sobre un eje y es igual a la magnitud de la fuerza por su brazo de palanca. El brazo de la fuerza también es llamado brazo de palanca de la fuerza y para medirlo con respecto a un eje de rotación se mide la distancia perpendicular entre ese eje y la línea de acción de la fuerza aplicada. En esta regla se puede apreciar que su eje de rotación se encuentra en uno de sus extremos, en el punto cero, y cómo al aplicar una fuerza F se puede medir el brazo de esa fuerza, B, y la distancia del eje hasta donde se aplica la fuerza, R. A diferencia de la traslación, en la rotación sí es importante en dónde se aplican las fuerzas, ya que de ese punto dependerá si el cuerpo girará o no, y si gira, en qué sentido lo hará. Así también es importante qué tan cerca se aplica la fuerza del eje de rotación. Si se quiere obtener el mismo efecto aplicando una fuerza cerca del eje que lejos del eje, entonces la fuerza aplicada cerca del eje tendrá que ser mucho mayor. Es decir, con una fuerza pequeña y un brazo de palanca grande,
se tendrá el mismo efecto que con una fuerza grande y un brazo de palanca pequeño. Si la línea de acción de la fuerza no pasa por el centro de masa del cuerpo, entonces éste rotará, y si pasa por el centro de masa, el cuerpo solo se trasladará. Otro concepto importante es el par de fuerzas, que como la misma palabra lo dice, son dos fuerzas que están aplicadas a un cuerpo rígido que tiende a girar, pero en este caso deben de ser paralelas, de igual valor o magnitud, y con sentidos opuestos o contrarios. Estas son con el fin de que el cuerpo solamente gire o rote, pero a la vez se mantenga en equilibrio de traslación. Por ejemplo, cuando damos vuelta con las dos manos al volante de un carro, o queremos enroscar o desenroscar un frasco. Anteriormente mencioné que en la condición de equilibrio de rotación, la suma de todos los momentos debe ser cero, y para que esto se cumpla, debe haber momentos positivos y momentos negativos, ambos por supuesto con la misma magnitud. Pero, ¿quiénes serán positivos y quiénes negativos? El que tú decidas. Es arbitrario. En este caso asumiremos que los momentos que giren en sentido de las manecillas del reloj serán negativos y en sentido contrario serán positivos. Analicemos cómo es el momento resultante cuando se utiliza un par de fuerzas en un cuerpo con un eje de rotación. Observemos que en el caso del volante de un carro, los brazos de palanca de cada fuerza aplicada tienen el mismo valor, y como se trata de un par de fuerzas, ambas tienen la misma magnitud y sentido contrario, por lo que se tendrán dos momentos. Y como las fuerzas son de igual magnitud, se puede manejar como una sola, fuerza F. Nos quedaría la ecuación 1, al sumar ambos momentos. Si sumamos los brazos de palanca y le asignamos la letra D, el momento resultante será la ecuación 2. Nota que los brazos de palanca de las fuerzas no tienen que ser forzosamente iguales. El centro de gravedad de un cuerpo es de suma importancia, ya que de él también dependerá si este cuerpo puede caer o volcarse. Como ya sabemos, el centro de masa de un cuerpo se mueve como si las fuerzas externas ejercidas sobre él estuviesen aplicadas en ese punto y toda la masa concentrada en él. En la mayoría de los problemas de equilibrio, una de las fuerzas que actúa sobre el cuerpo es su peso, y es necesario calcular el momento de esa fuerza. El peso no actúa en un solo punto, se distribuye en todo el cuerpo. No obstante, se puede calcular el momento debido al peso, suponiendo que toda la fuerza de gravedad se concentra en un punto, llamado centro de gravedad. La aceleración debida a la gravedad disminuye con la altura. Sin embargo, si esta variación a lo largo de la dimensión vertical del cuerpo es despreciable, el centro de gravedad es idéntico al centro de masa. Por lo tanto, la fuerza de gravedad no tiene brazo de palanca con respecto al centro de masa, y el cuerpo no rotará alrededor de él. Por ejemplo, al dejar caer una escoba sin imprimirle movimiento, esta caerá verticalmente sin rotar. A continuación te presento dónde se encuentran localizados el centro de gravedad o de masa de algunos cuerpos. Observa que no es importante si se trata de cuerpos compactos o huecos. En cuerpos planos regulares es lo mismo. También se puede localizar con la intersección de ejes de simetría o de medianas en los triángulos. Una manera de localizar el centro de gravedad de cuerpos irregulares es suspendiéndolo de un punto y esperar a que esté en equilibrio, es decir, que deje de moverse. Posteriormente, se coloca una plomada suspendiéndola del mismo punto y se traza la vertical, la cual nos representará la fuerza de gravedad. Se realizan los mismos pasos suspendiendo el cuerpo de otro punto, y en el punto de intersección de las dos líneas se encontrará ubicado el centro de gravedad del cuerpo. Al resolver problemas de equilibrio, te sugiero tomar en cuenta los siguientes pasos. Número 1. Dibuja la situación física del cuerpo en equilibrio, incluyendo las dimensiones. Número 2. Dibuja un diagrama de cuerpo libre mostrando los puntos donde actúan todas las fuerzas sobre el cuerpo. Número 3. Elige los ejes coordenados y especifica el sentido positivo de la rotación para poder calcular los momentos.
Número 4. Elige una fuerza para calcular los momentos y recuerda que el momento de esa fuerza es 0. A continuación explicaré un ejemplo en donde se utilizarán las dos condiciones de equilibrio. En un andamio de masa de 18 kilogramos y longitud 2.5 metros, que está suspendido horizontalmente mediante una soga en cada extremo, se encuentra un trabajador de masa de 79 kilogramos que está de pie a 1 metro de uno de los extremos. ¿Cuál es la tensión en cada una de las sogas? Se presenta la situación física con un dibujo mostrando la posición del trabajador en el andamio y de su distancia con respecto al extremo izquierdo del andamio. Posteriormente, se realiza el diagrama de cuerpo libre, en donde se dibujan todas las fuerzas aplicadas sobre el andamio. El brazo de palanca de la fuerza 1, que es B1, el brazo de palanca de la fuerza 2, que es B2. También se muestra el sentido que se eligió para el cálculo de los momentos, siendo el sentido horario los momentos negativos y en el sentido antihorario los momentos positivos. Por lo que se tienen los siguientes datos. La fuerza 1, la cual es el peso del trabajador, cuya magnitud es de 774.99 newtons. La fuerza 2, que es el peso del andamio, cuya magnitud es de 176.58 newtons. L, que es la longitud del andamio, cuyo valor es de 2.5 metros. El brazo de palanca de la fuerza 1, que es B1, cuya magnitud es de 1 metro con respecto a la tensión 1. El brazo de palanca de la fuerza 2, que es B2, cuya magnitud es de 1.25 metros. Y nuestras incógnitas, que son la tensión 1 y la tensión 2. Para calcular la tensión 2, se utiliza la condición de equilibrio de rotación con respecto a la tensión 1. Entonces, los momentos que se tienen son, para la fuerza 1, cuyo momento es negativo por girar en el sentido de las manecillas del reloj, es menos F1 por B1. Para la fuerza 2, cuyo momento también es negativo, es menos F2 por B2. Y para la tensión 2, el momento es positivo por girar en contra de las manecillas del reloj, es T2 por L. La suma de los tres momentos es igual a 0. Y despejando a la tensión 2, se obtiene la ecuación 1, en la cual, al sustituirse los datos, se obtiene una tensión 2 de 398.29 newtons. Para encontrar a la tensión 1, se realizan los mismos pasos, pero ahora calculando los momentos con respecto a la tensión 2. El brazo de palanca para la fuerza 1 ahora será la diferencia de la longitud del andamio menos B1. El momento de la fuerza 1 y el de la fuerza 2 ahora son positivos y el momento de la tensión 1 es negativo. Se despeja a la tensión 1 de la ecuación 2 y se sustituyen datos, obteniéndose un valor de 553.28 newtons para la tensión 1. Otra manera de obtener la tensión 1 es utilizando la condición de equilibrio de traslación, en donde la sumatoria de todas las fuerzas aplicadas sobre el andamio es 0. Y como todas las fuerzas, en este caso, son verticales, solo se tomarán en cuenta las fuerzas en el eje Y, por lo que la sumatoria de todas las componentes en Y es igual a 0, donde T1 y T2 son positivas y la fuerza 1 y la fuerza 2 son negativas. Se despeja la tensión 1 y se sustituyen los datos. Observa que el valor de T1 sigue siendo el mismo. Muchas gracias por la atención brindada y espero que este video te sea de ayuda.